Hola a todos, bienvenidos a su canal, el profesor LG. Vamos a hacer un ejercicio, arranque de un motor que enciende con un pulsador y luego de 5 segundos se apaga con un relé temporizado zócalo utilizando cadecina. Y ahora partimos al ejercicio. Bueno, comenzando el ejercicio, aquí nos vamos, primero empezaré con el ejercicio con un PLC y luego lo haré en 3D. Aquí vamos a utilizar los timers que utilizan con el lenguaje líder o escalera. Mi inglés es malo, entonces prefiero decirle escalera. Este es el relé zócalo que vamos a utilizar. Lo vamos a llamar Q2. Ya saben que entramos aquí, le damos doble clic, Q2. Vamos a utilizar este PLC, que es el más sencillo, ya que no tenemos que utilizar tantas salidas. Aquí tenemos el botón pulsador y aquí vamos a eliminar esto para colocarlo como se debe, su protección. Recuerden que si cuando estemos trabajando en el campo, Dios quiera que todos consigan un buen trabajo, todo tiene que tener su adecuada protección. Ok, colocamos un breaker que es el que nos protege el PLC y todo el circuito de control. El primer botón, que lo vamos a llamar I1, es este. Con respecto al relé, utilizaremos este, que se llama relé temporizado zócalo. eh, Aquí sería, vamos a irnos con la parte del diagrama de fuerza. Cadena trifásica, luego vamos a 3D, sacamos el motor, lo vamos a llamar M1, el contactor, vamos a llamar, el contactor va a ser, vamos a poner pequeño y lo llamamos Q1, es decir, salida 1. El motor siempre hace las cosas de una vez bien, porque en la práctica todo tiene que estar protegido, porque un motor cuesta mínimo $2000 y todo es dinero, pues, y tenemos que hacer todo de forma adecuada. Ok, tenemos el circuito de fuerza, el motor 1, al contactor lo llame Q1, Q1 es salida 1, S1 llame al guardamotor y 1 que es la entrada 1. Entonces aquí, para hacer este circuito, no vamos a utilizar los temporizadores de líder, de escalera, que son estos, no. Vamos a utilizar un relé zócalo. Y esto lo hace un poquito entretenido el ejercicio, porque hay que saber cómo conectarlo. Fíjense de que tenemos que conectar primero, vamos a llamar U1, que es la salida 1, ¿verdad? Va a ir al contactor 1,
Y el contactor vamos a llevar a un neutro común. Y el terminal A2 de la bobina vamos a colocarlo de esta forma para que no interrumpa todo el diagrama. Y vamos a colocar aquí el neutro. Esta va a ser Q3, va a ser la luz piloto que se enciende cuando se activa el motor. Vamos a colocarlo en Q3. Aquí Q2 va a ir a la bobina de relés temporizado, y pensé que tenemos que hacer una fase común a todo, y vamos a ponerlo y me llega al neutro. Ok, ahora de esta fase nos vamos a la entrada 1 y de la entrada 1 me va a la I1. Esta es I1. Ahora, de la misma forma, o sea, primero me entra el positivo en la fase y me retorna con el 1. De igual forma, de esta fase nos vamos a ir repito, nos vamos a ir al terminal 5, que esto, aunque se llame QSU2, esta va a ser el interruptor I2 que se colocará en el diagrama de escalera. Ustedes saben que esto, sin el lenguaje, que es diagrama de escalera, esto no es nada. Ese es el alma de esto. Y sería con el terminal 5 y 9, que es abierto hasta que se ejerza una actividad en la bobina, que se active y se encienda el relé. Ahora, QSU2 va a ser, nos vamos a la terminal 13, que es la bobina de relé zócalo, y el 14 va a ir al neutro. Y aquí lo interesante de que el relé zócalo va a actuar como una entrada y como una salida. Bueno, esto fue la única forma que se me ocurrió hacer este ejercicio. La verdad que me costó al principio, pero estuve buscando la solución y esta fue la solución que conseguí de este ejercicio que lo encontré en un libro. En el libro no está resuelto, solamente lo hacen de otra forma, pero no con un PLC, y no lo hacen de esta forma. Y yo lo quise adaptar para los ejemplos básicos del PLC. Ok, ya conectamos el relé zócalo, también el contactor que es Q1, el relé zócalo va a ser Q2, y recuerden que aunque sea la serie 2 que va a la bobina, 5 y 9 que son normalmente abiertos, cuando se active la bobina se va a cerrar, y con eso va a estar conectado al PLC, haciendo de que
se apague el motor. Nos vamos ahora al diagrama de fuerza. Ven que yo bajo las cosas para no hacer el video tan largo, porque el video tan largo se hace infinito. Ya creo que está todo conectado del PLC, del botón, este es I2, y ya aquí adelanté algo. Ya saben que para cuando trabajamos con diagramas de escalera o líder, se baja el terminal positivo, que es este, el negativo, lo estoy señalando con el puntero del ratón. Se bajan, bajamos un contacto normalmente abierto y uno. Y aquí, como el 5 y 9 está normalmente abierto, para que corra la corriente, vamos a decir así, tiene que estar aquí normalmente cerrado. La bobina 1, que es el contactor 1, la bobina 2, que es el contactor 2, y el positivo. Este es el negativo. Conectamos el PLC. Aquí el enclavamiento para que se quede QSU2. ¿Por qué QSU2? Porque QSU2 es la bobina del relé zócalo temporizado. Entonces es el que tiene que quedar activado. Al quedar activado, inmediatamente me va a quedar activado también la bobina del contactor 1. Y podemos hacer la prueba a ver si arranca bien el motor de aquí. Energizamos. Le damos un botón y no va a funcionar porque me falta aquí el neutro. El neutro común. A ver, el neutro. Okay. Ahora sí vamos a energizar. Creo que no falta más nada. Le damos al contactor. Fíjense que se enciende el motor. Y dentro de 5 segundos se va a apagar. Se apagó. Este ejercicio, aunque se vea muy sencillo, me costó hacerlo. Yo creo que yo estoy aprendiendo, no soy un magíster o en automatismos. Estoy aprendiendo y solamente estoy compartiendo lo que sé. Si alguien tiene una sugerencia, bienvenido sea en cualquier un comentario. Y esto básicamente es lo que hace este circuito. Fíjense de que se coloca en paralelo Q2, ya que se tienen que activar cuando yo pulse el pulsador I1, que es este. Y 2 sería este, que aquí está normalmente abierto. Cuando se activa el relé temporizado, entonces se cierra, y es por eso que aquí tiene que estar cerrado. Cuando está abierto, aquí está cerrado. Y se energiza la bobina de relé zócalo temporizado. Y en 5 segundos. ¿Por qué 5 segundos? Porque yo la active. Si quiero que sea un poquito más larga, vamos a ponerlo 10. Recuerden que este tiene que estar normalmente abierto
y nos vamos al símbolo, acercamos 5 y 9 está normalmente abierto. Cuando la bobina se active, 1 y 9 que estaba normalmente cerrado se abre y 5 y 9 se cierra. Y esto es básicamente lo que quería explicar de este circuito. Vamos otra vez, energizamos, le damos al pulsador. Aquí el motor no encendió porque estaba arriba el breaker, el gran motor. Cuando llegan 10 segundos, está en 3, vamos a acercar nada más para que se vea. 2, 1, 0. Y se abre el circuito y se apaga el motor. Fíjense de que esta forma, como se coloca, esto tiene un nombre, no me acuerdo qué es el nombre que le dan PLC, porque lo leí fue apenas para que me ayudara sobre otros ejercicios que leí de un libro, ya que yo, o sea, como he dicho, no soy un magíster en esto, no, simplemente estoy aprendiendo y todo lo que aprendo cada día me gusta exhibirlo aquí, porque creo que como docente, como ingeniero, algo muy importante es compartir el conocimiento. Y así uno se equivoque, haya falla, siempre es bueno compartir, corregir de forma amable y bueno, y seguir compartiendo ejercicio e información. Este es el diagrama del PLC. Ya saben, de un motor que se enciende con un pulsador y con, aquí se me olvidó colocar en 3D, con este relé temporizado se va a apagar el motor. Miren que aquí se coloca esto porque uno no puede colocar la bobina de cualquier elemento según leí de las normas para hacer diagramas que era sola. Por eso que este interruptor, cuando yo activo el pulsador, se me energiza crudo. Y aquí hago el enclavamiento para que me quede activado. Luego de los 10 segundos, se abre el circuito, que fue los segundos que se le dio al temporizador, y se apaga el motor. Ya saben que cuando yo trabajo, o sea, de esta forma, I1 y 2, con Q1, esto imita a una compuerta AND, toda está multiplicando. Si uno de estos está abierto, nunca se va a aprender a encender la bobina 1. Y 1 está en AND con Q2. Y 1 y 2 sería una compuerta OR. Igualmente, este que está en paralelo sería también por decir, simulando una compuerta OR. Eso lo vi en un ejercicio aplicado a otra cosa y se me ocurrió hacerlo aquí. Es porque repito, cuando se le da el pulsador, me tiene que quedar activado de una vez la bobina de relé temporizado. Eso fue lo que me costó mucho hacer ejercicio. Bueno, lo comprendí, lo hice y lo comparto. Espero que les haya gustado esto. Y ahora vamos a pasar al mismo diagrama pero en 3D, sin PLC. Ok, entonces para hacer el circuito con el PLC nos vamos a valer de la tabla de la verdad. Y recuerden, como son dos entradas, serán 4 filas, ya que sería 2 a la 2 es igual a 4. Son dos entradas, que es el botón 1 y el contacto del relé, y 3 salidas. Vamos a tomarla, que es el motor 1, la luz piloto del motor 1 y el relé térmico, la bobina. Recuerden que comenzamos con 0, 1, 0, 1. Pero aquí es el doble, 0, 0,
1 y 1. A ver cómo se hace electrónica digital. ¿Cuándo se va a encender el motor? Cuando solamente estén abiertos tanto el pulsador como el contacto de relé térmico. Es decir, sería en uno y en uno. En uno y uno se encenderá el motor. Uno, uno quiere decir que está activado. La luz que indica del piloto 1, ¿verdad? Y el relé térmico. En ninguno de los dos, en ninguno de estos tres, se va a activar el relé con el motor porque aquí está cerrado. Recuerden que tienen que estar los dos normalmente abiertos. Y siempre se hace primero el motor, la luz, pero como esto es muy simple, lo podemos hacer de una forma, vamos a decir, directa. Y como esta es la fila, las entradas que son estas dos, sería los dos contactores abiertos y en paralelo, este sería I1 y 2, que ya vamos a ver cómo se conecta ese contacto normalmente abierto del relé. Este va a ser el motor 1, o mejor dicho, bueno, el contactor. Esta va a ser la luz piloto 1 y esta va a ser el relé temporizado. Y esto es lo que vamos a hacer simplemente, y este es el programa o el alma del PLC para activar el circuito. Recuerden que usted puede armar el circuito con un PLC, pero si no lo programa, entonces es como si no hiciera nada. Y nos vamos ahora al circuito. Ok, estamos en el circuito, no adelante, sacando el PLC. Recuerden que los PLC se sacan en I/O, saqué este que está aquí, lo estoy señalando, que es el más simple de los PLC, este es Siemens, el más fácil de utilizar. Conecté la fase y el neutro, fase P1, neutro P2, llevé la fase al, a las salidas del PLC y solamente conecté, y otra fase, bueno, de la misma fase, conecté la entrada I1, que es el pulsador. Ya vamos a hacerlo de relé. Nos vamos a el relé temporizado. Vamos a llamar Q1, Q2, perdón. Vamos a sacar el motor, ya lo sacamos. Vamos a sacar el contactor. Vamos a sacar un garramotor y las líneas. Entonces ya vamos a llamar Q1, perdón, pequeño, y lo vamos a llamar S1 al garramotor. Al contactor que vamos a llamar Q1, que es la salida 1, Q1, y aquí tenemos el motor que vamos a llamar M1. Ok. Me faltaría entonces conectar. Ustedes saben que lo llamamos Q2 como símbolo para ver algo. Vamos a conectar al contacto normalmente abierto 5 y 9. Entonces de la misma fase nos vamos a ir al 5
más grande para que se conecte bien. Y del 9 aquí como estaba, vamos a poner vamos para I2, retorna al I2. Ok, siguiendo, ya contactamos, este sería el interruptor que está normalmente abierto. Ahora sería, nos vamos desde la salida de Q1 y nos vamos al contactor, a la bobina, y de la bobina nos devolvemos al neutro de relé temporizado, nos vamos al 14 y nos vamos a QSU2 y ya podemos colocar esto en 3D. Ese 14. Ahora nos faltaría es hacer el programa. Para el programa, recuerden que nos vamos a líder. Este va a ser I1, I2. Aquí tenemos para el enclavamiento o la retención, como le quieran decir, la bobina del contactor, la luz y el relé temporizado. Sería, lo voy a llamar entrada 1 y 1. Pero este aquí, como allá está normalmente abierto, aquí tiene que estar normalmente cerrado. Estoy hablando de relé térmico. Si una vez está normalmente abierto, aquí no sé que tiene que estar normalmente cerrado. Y 2. Y esta va a ser, vamos a llamarla Q1. Ahora sí conectamos. Esta va a ser Q1
bobina del contactor, que es la que activa el motor. Q2, que va a ser Q3. Conectamos el... Nos falta conectar es la luz piloto a la fase común. Que alimenta y ya. Vamos a probar el circuito. Corremos. Ah, no, nunca va a funcionar porque me falta conectar el diagrama de fuerza. Vamos a conectarlo. Bueno, ya conecté el diagrama de fuerza y ahora sí podemos hacer la prueba. Le damos I1. Fíjense que se apagó directamente porque se me olvidó colocarle. Vamos a darle 5 segundos. Ok. Volvemos a correr. Se activó el motor. Aquí hay un problema que no lo he energizado. Corremos. Ahora sí. Y cuando llegue a cero, se abre el circuito y se apaga el motor. O sea, funciona. Por ejemplo, si queremos darle más, vamos a decirle, vamos a dar en vez de 5, 10 segundos. Aquí quiero hacer una aclaración que se puede hacer con los timers del mismo lenguaje líder, pero yo lo quise hacer así porque así fue que me lo pidieron en un ejercicio. Creo que utilizando los temporizadores de conexión de líder es más fácil. Simplemente como estoy dando los ejemplos básicos del PLC, lo hice de esta forma y así fue que me lo pidieron. Y bueno, volvemos a correr. Está prendido. Aquí siempre se me olvida encender. Está prendido el motor. Entonces aquí no se ve bien, pero aquí cuando llega a de 10 y llega a 0, entonces se apaga la luz, se apaga el motor y bueno, este es el circuito. Ahora vamos a hacer este mismo circuito, pero en 3D. Aquí está hecho en 3D con un PLC, pero ahora en 3D sin el PLC, utilizando solamente el control eléctrico del motor. Bueno, aquí ya muestro el diagrama en 3D sin PLC hecho. Bajamos la fase y el neutro por aquí, ¿verdad? Nos vamos a 3D, bajamos este interruptor, lo ponemos en donde sale. Este es el segundo interruptor, le damos aquí, lo ponemos en pequeño
en imagen de 3D. Y ese es el mismo que está aquí. Ok. Ya saben que el pulsador es este mismo. Lo conectamos al contacto normalmente abierto. La fase. El relé temporizado, que es este que está aquí. Perdón, es este. El guardamotor, que es este que está acá, lo colocan pequeño. El contactor, que es este. Aquí sí podemos llamarlo KM1, como la simbología que trae Cadecimo, excelente programa, y es gratis. Y el motor 1. Es decir, que aquí, para que funcione como, o sea, que cuando yo lo active, lo corra, energizamos, fíjense bien, se enciende el motor y después de 5 segundos se apaga. Aquí me faltó fue la luz, pero la luz en 3D es como si no ilumina, vamos a llamarla H1, es como si no iluminaran bien, por eso vamos a colocar otra a 2D y colocamos otra. Me faltó colocar, este se coloca en paralelo a la bobina. Estas dos, el común me va a ir al neutro. Ok. Fíjense que se coloca en paralelo con el contacto 13 y 14. Y el 14 aquí va. O sea, el botón pulsador se coloca en paralelo al contacto normalmente abierto del contactor, que es 13 y 14. Y de ese mismo que viene del pulsador, que va al 13 y 14, nos vamos al contacto normal. Aquí va a ser normalmente cerrado el temporizador, porque quiere decir que va a estar cerrado y cuando pase el tiempo él se va a abrir y se va a apagar el motor. Y del 9 va a ir a la bobina. Esto quiere decir que cuando él se abre la bobina y se apaga el motor. Es por eso que se agarra el normalmente cerrado del relé temporizador, y del 9 me va a la bobina. Bueno, ya lo hice para así de esta forma para ahorrar tiempo. Espero que les haya gustado el video. Por favor, denle un me gusta, que no les cuesta nada, un comentario y suscríbanse al canal, porque dándole me gusta y suscribiéndose al canal, eso me ayuda a seguir subiendo videos y me motiva a seguir subiendo videos. Bueno, espero que les haya gustado. Repito, suscríbanse y denle un me gusta. Y como siempre, seguiré subiendo videos básicos con PLC y sus formas en 3D. Estén todos muy bien y hasta luego.